Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase. Hoy día acá estamos en la clase de adulto mayor. Vamos a especificar bien en qué clase estamos porque como yo les hago la de adulto mayor y también la de GAP, algunos a veces me ven ahí en la clase de GAP y dicen, hoy la profe está haciendo otra clase, qué fuerte la clase. Entonces vamos a especificar bien en qué clase estamos, ¿ya? Si usted todavía es joven, esta es la clase para adulto mayor. Y espero que si por ahí de repente ustedes también se meten a otras clases en las que me ven a mí y yo les digo, hoy día vamos a trabajar abdomen, glúteo, pierna, esa clase no es la de ustedes. Esta es la del taller de GAP y tienen que buscar la que diga adulto mayor. Ya, porque ayer estaba hablando con una persona que me decía, yo vi una clase suya que era súper fuerte, se tiraban al suelo y yo no la pude hacer. Y yo dije que no la hicieron porque lo más probable es que se lesionen. O claro que muy adoloridos porque ustedes ya también son personas adultas, responsables, saben hasta dónde pueden forzar su cuerpo. Uno, no, yo no hice algunos ejercicios, me decía. Entonces, eso es lo bueno, que no se sobreexigen demasiado. Pero ahí no tienen que estar en esa clase, tienen que buscar en YouTube la clase de adulto mayor. También a veces en el canal 5 también ponen las clases de GAP. Así que ustedes tienen que tener siempre ojito ahí en la clase que están, porque me imagino que dice qué clase estamos. Si me ven ahí saltando, corriendo, no, esa no es la clase, tienen que buscar otra de adulto mayor. Y estas clases también se transmiten por el canal 5, los mismos horarios en que las transmitimos por el canal de YouTube, que son martes y jueves a las 10 de la mañana. Tienen otros horarios en los que se repite, pero ahí ustedes saben, por lo general la clase de adulto mayor yo estoy más abrigada, más tapada, y en la clase de GAP estoy un poquito más desabrigada porque nos cansamos un poquito más, entonces necesito estar más fresquita realizando la clase. Ya recuerden venir a buscar sus bandas elásticas, los que aún no han venido a buscarlas. Yo tengo en mi poder la de don Juanito y la de don Jorge, que me he demorado mucho en írsela a dejar, pero espero ya poder ir luego. He tenido hartos inconvenientes para salir, pero espero ya ir lo antes posible. Voy a hacerme un tiempito para ir. Pero esas las tengo yo, el resto que les falte y que no han venido, vengan a buscarlas ya, porque eso también nos motiva a nosotros a decir, ellos si las necesitan van a venir a buscarlas. Gracias a Dios, Penquillón no está tan peligrosa la cosa, todavía podemos salir, podemos desplazarnos más libremente, entonces pueden acercarse acá al polideportivo, acá no hay mucha gente tampoco, solamente estamos nosotros grabando las clases, el personal que trabaja acá. No hay público externo que anda dando vueltas como otras veces, otros años, en que está siempre lleno por talleres, por lo que sea, ahora no. Otra cosa importante también, se habilitó el estadio para que vengan a caminar si quieren. Durante las mañanas hay una... Yo sé por qué. No sé cómo se puede decir, una página en la que ustedes se pueden inscribir. Yo les mando un link, ustedes se inscriben, porque así se regula la afluencia de público y es más seguro para todos. Pero ustedes si quieren venir me avisan a mí, yo puedo avisar acá porque con el link es más complicado. Tienen que entrar a una página de internet, rellenar unos campos, entonces es más complicado. Me pueden avisar los que quieran venir a caminar, aunque aquí en la mañana yo no he visto gente. Yo vengo acá todas las mañanas y no he visto a nadie todavía, así que no hay problema, pueden venir, se pasan a registrar acá a la oficina que tenemos, a la recepción, y van a caminar, le hacen bien tomar aire fresco, caminar un poquito, hacer actividad física. Yo siempre les digo que los de nosotros son solamente 2 días a la semana, pero la idea es que ustedes lo repliquen, lo hagan más veces en la semana, ¿ya? No solamente estas 2 veces, repitan más las clases, salgan a caminar o hagan ejercicio en su casa, ustedes ya saben más o menos cómo hacer los ejercicios solitos. Ahora sí comenzamos con la clase del día de hoy. Necesitamos un palito de escoba y una sillita. Nada más que eso. Vamos a comenzar la clase. Después yo les doy un tiempito para que vayan a buscar su palito de escoba mientras descansamos. Y su botella con agua también, que la tengan a mano. Eso nada más. Ya. Comenzamos. Movilidad articular de cuellito primero. Vamos. Movilidad. Suavecita en péndulo. ¿Por qué? Vamos de un lado al otro. Caprichosas seguirás por el resto de tu vida. Si volvieras a nacer, caprichosa vas a ser. Enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar. Vamos, cabecita al frente. Giramos de un lado. No te quieres enterar. Concéntrense en la perita. Que te quiero de verdad. Gire de un lado al otro. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré. Porque no te quiero ver. Vamos, gire, gire. Porque tú no haces
haces caso ni te apiadas de mi pobre corazón. Búscate una chica yeye, que tenga mucho ritmo y que cante Vamos, en viste al inglés. frente, orejitas. Es como que dejara caer la cabeza sobre el hombro. Está ahí haciendo un poquito más de fuerza para acercarla un poquito más, pero una chica yeye, yo he visto varios que están ahí tratando de acercar el no hombro y te no quieres es. enterar. ¿Ya? Que traer la te quiero cabecita de hacia el lado verdad. Y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme que sea tu chica, yeye. Vamos, Que viste al sea tu frente. chica, yeye. Sube, viste Que el sea tu pecho, chica, baja, viste el pecho. yeye. Que sea tu chica, yeye. Búscate una chica, yeye, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés. El pelo alborotado y las Vamos, queda ahí, hombritos, arriba y atrás, vamos, una chica, yeye, que te relajando, compré. relajadito el movimiento. No te quieres enterar, que te quiero de verdad. Vamos, arriba y Y vendrás atrás. a pedirme y a rogarme, Suelta sus y hombros. vendrás como siempre a Vamos suplicarme. adelante. Que Si le sea cuesta tu demasiado chica, este movimiento, quiere decir que está sea tu su chica, movilidad ya muy bien disminuida. La idea es que lo practique muchas veces, varias veces al día, todos los días. Y vaya soltando de a poquito la articulación. Vamos, bracitos. Estirón. Y sube al hombro. La idea es, codito se mantiene ahí, pegadito al cuerpo, ¿ven? No es subir los codos, es flectar el codo. Porque si lo subo, ahí estoy trabajando la articulación del hombro. Yo lo que quiero ahora es estimular la articulación del codo que vaya a mi hombro. ¿Ya? Sitting here eating my heart out, waiting for some lover to come. Thought about 1,000 numbers lately. Vamos ahora hacia las muñequitas. Looking for some hot stuff. Aquí me gusta más con algo negro porque se ve súper bien la movilidad articular de las muñequitas. I want some hot stuff, baby, this evening. Vamos, primero hacia adentro. Gotta have some love. Vamos hacia afuera ahora. I need hot stuff. I want some hot stuff. Vamos, manito estirada, muéstrame la palmita de su mano. Baja y sube. Acuérdense que el brazo se mantiene quietito, solamente la articulación de la muñequita la que se está moviendo. No sé si a ustedes les pasa, no me pasa. Que siento una articulación, o sea, una muñeca más rígida que la otra. Hay que darle más movilidad a la que está más rígida. Vamos, apriete y suelte esos dedos. En los deditos también tenemos articulaciones que hay que ir estimulando también, moviendo. Sobre todo si tejemos harto ahí, hay que irlas soltando un poquito, relajando, porque si después nos duele cuando tenemos una articulación puesta en el mismo lugar mucho tiempo. Vamos, suelte esos deditos, el pulgar también. No se olvide de su pulgar. Vamos, seguimos bajando. Separe sus pies y mueva esa cadera en círculo bien grande, bien grande. Soltando ahora ya vamos en el tren inferior. Vamos, suelte, suelte, suelte. Al otro lado. Si usted dice, ay, no me cuesta, bueno, ya está, altura no debería costar tanto, que llevamos a clases. Si usted dice me cuesta, no se quede en el me cuesta. De los siempre, siempre, siempre. Cuenta como cada vez le va a ir costando menos. Vamos, de un lado al otro. Pompi para un lado, pompi para el otro. Caderita adelante, saque adelante, pita al frente. Si me baja la vista, lo más probable es que curve la columna. Vista al frente, espalda derechita.
lo sigue. Pie derecho atrás y el otro pie lo sigue. Cambiamos ahora. Izquierda adelante. El otro lo sigue. Vamos, terminamos este ejercicio y empezamos con el baile. Vamos, empezamos con el baile. Sí, le vamos rapidito, vamos batiendo. Y esa vuelta. Nos vamos 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Vaya a su casa. Estire esos brazos. Adelante. Cambio bien. Sí. Un poquito más arriba ese brazo. Póngale bueno. El otro. Y la vuelta. 4, contemos juntos. 3, 4. Adelante. Ídolo, tu mayor título es número 1. Soy puertorriqueño como Dari ninguno. Dama azúcar, no sea mala fe. Pa' que Cambio se de mezclen a mi pie. piel café. Padre negro, madre blanca, los colores más bacanos. Cambio de pie. Por eso es que veo a todo el mundo Y pongo brazo, vamos. se buscan voluntarias para darle al party, se buscan voluntarias para darle al party. Y esos brazos. Una de azúcar, dame 2 de azúcar, dame 3 de azúcar, y morena, y morena. Y ahora batimos rápido. La vuelta. Contemos el lado. 1, 2, 3, 4. Pie adelante. Bien. Tome agüita. Separamos. A esa que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo, ve y dile que venga, que tenga valor, que muestre la cara, que me hable de frente si quiere tu amor. Atrás. A esa que cuando está contigo va vestida de princesa. A esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta. A esa vete y dile Parece que avanzamos. que venga, yo le doy mi lugar. 4, que vuelvo. recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias. Que venga, que se juegue por ti. 4, Quiero ver vamos. si es capaz de darte las cosas que yo te di. A esa, a 3. esa, Vuelvo. a esa vete y dile tú que venga. Perfecto.
te pone tan mal. Fue capaz de hacerme volver a vivir ilusiones perdidas. A esa que hoy te hace hablar, yo le debo las cosas que hace mucho tiempo tú ya no me das. Atrás. A esa que le puede costar hacerte feliz una hora por día. A esa no le toca vivir ninguna tristeza, todo es alegría. A esa vete y dile Vamos, avanzo. ¿Qué? que venga. ¿Para qué? Yo le doy mi lugar. ¿Quieres probar? Cuatro, vuelvo Recoja tu atrás. mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias. ¿Qué quieres Que demostrar? venga, que se juegue por ti. ¿Qué vas a conseguir? Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di. A esa vete y dile tú que venga. Izquierdo. Vamos, pie adelante. Si no, ahí en el puesto nada más levanta. Bien, toma agüita, toma agüita. Entonces comenzamos por el arriba. Subo brazo. Subo. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Separe lo que pueda. 1, 2, 3. Vuelve. 4. 1, 2, 3, 4. Si no, le pone ahí. En el puesto solamente. Adelante. Subo. 2, 2. Arriba esos brazos. Vamos apurando un poquito más esos movimientos. Vamos, pie al lado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Póngale brazos. Y adelante. Arriba. Subo. Vamos, 4 pasitos al lado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Recuerde, si no puede alejar el pie demasiado, lo hace ahí en el puesto. 1, 2, 3, 4. Lo hace ahí cortito. 4. 1, 2, 3, 4. En la cabeza y ahora lleva un poquito más arriba el brazo. Subo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. Ponga cadera. 1, 2, 3, 4. ¿Qué pueda separar? Separa el pie que no en el puesto. Vamos, palmita, seguimos. Tome agüita si quieres. Me voy a sacar el polerón porque ya me dio calor. Yo soy Américo.
beso en la mañana. Dime quién te llevará el desayuno a la cama. Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor. Yo regalándote flores, dirá la primavera llegó. Y yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú. Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti. Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti. Hoy te vas. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. Pero sé que por algo me hace recordar. Quizás Atrás. con él me hace comparar. No creo ser mejor, fui diferente nada más. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. Pero sé que por algo me hace recordar. Atrás. Con él me hace comparar. No creo ser mejor, fui diferente nada más. Levanto talón. Si quiero muevo hombros. Vamos, soltamos. A morir. 2, 2. Al lado. Con beso en la mañana. Dime quién te llevará el desayuno a la cama. Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor. Y regalándote flores, dirá la primavera llegó. Atrás. Y yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú. Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti. Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti. Brazo arriba. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. Pero sé que por algo me hace recordar. Quizás Atrás. con él me hace comparar. No creo ser mejor, fui diferente en nada más. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. Pero sé que por algo me hace recordar. Quizás con él me hace comparar. No quiero ser mejor, fui diferente en nada más. Levanto talón. Ahí arriba dice. 2. Excelente. Ahora sí, tomen agüita, descansen un poquito y vayan a buscar su silla y su palo de escoba para la segunda parte de la clase. Hidrátese bien. Mientras voy a ordenar la sillita. Aquí yo la tenía a mano. Escoba. Cielo, cuando tú no estabas en mí, cielo, mi canto Aquí era sí nos sentamos por mientras. pero al llegar a mí, solo entonces Ay, fui feliz. Cielo, quédate junto a mí. Toma agüita. Cielo, Por lo más probable es que me escriba así como me voy a poner el pequeño polero. Pero todavía no. cielo, Vayan nomás tranquilito a buscar su palito de escoba. Ahora, antes yo siempre les avisaba lo que íbamos a trabajar la siguiente clase. Dice, en la siguiente clase vamos a dar un palito de escoba, vamos a dar su mochila, vamos a usar la banda elástica, una pelotita. Pero ahora ya la idea es que ustedes tengan todos sus implementos listos para trabajar, tengan sus botellitas a mano, por ahí alguna pelotita. Lo que sí, cuando necesitamos, no sé, un implemento diferente, así como también necesitamos el balón, y yo les dije que también le saqué un globo. Claro, esas cosas que hay que ir a comprar a lo mejor, porque no se tienen tan a mano.
yo les aviso con anticipación. Pero un palito de escoba lo tenemos todo en la casa. Sí, que la escobita sirve para todo, para barrer adentro, para barrer afuera el patio. Entonces tienen que tener por ahí un bastoncito, un palito. Y si no, que por ti tengan me por estoy ahí un muriendo. bastoncito, aguachen un palito. Todo el mundo ya lo sabe. Lo hacen. ¿Este cuánto tendrá? Tú ¿Un quizás metro? no lo sabrás. Más o menos. Caprichos no podrán Sí, puede tener un nunca metro. jugarse conmigo, Así ya que la oportunidad de un metro más o menos el de Silveña. Nunca, A lo nunca mejor la porque hay tendrás. unos palitos que son no me importa que me digas. son palos, son madera y otros que son fierro, ¿no? Por los palos de escoba. Entonces se rompen y es un poco peligroso, a lo mejor trabajar con ellos, se va a cortar. Pero este que es madera, de tu amor, a lo mejor yo invierten sé en una escobita por más qué. que sea de madera el palito y después ya cuando desechen la escoba se quedan con el palito y les sirve para trabajar Y es siempre. por eso que Como te este acá nosotros también dejo, pedimos un palito de escoba pues para no trabajar quiero acá en el ser un polideportivo. títere, gobernado Y lo dejan por tu aquí amor. guardadito. Entonces la idea también es que lo tengan en su casa y también no solo para ocuparlo en las clases, sino que también para ocuparlo cuando repitan las clases en sus casas, porque la idea no es solamente hacer las martes y jueves, yo siempre les digo, la idea también es repetir la clase. ¿Ya? Están todos listos. La tomada esta vez va a ser separadita, más ancha. Aquí sería al ancho de mis hombros, porque están alineadas las manitos con el hombro. Si volvieras a Ampliamos la nacer, tomada. caprichosa vas a ser. Ahí. ¿Ya? Y aquí del pecho va a salir el bastoncito arriba. Arriba, sobre la cabeza. Va a volver a bajar. ¿Ya? Del pecho a la altura de los hombros va a ir arriba. Si siento que tengo que hacer un esfuerzo muy grande para poder llegar arriba o que estoy, acuérdense así como Yo sé a la diadita. por qué. o a la diadita llego hasta donde pueda. Si Caprichosa seguirás llego hasta aquí lo hago. por el resto de tu vida. Ya, si hasta ahí yo siento que puedo hacerlo de buena forma el ejercicio, hasta ahí llego nada más. ¿Ya? Vamos a ir arriba. Vamos. 1, Que te quiero de verdad. 2, No te quieres enterar. 3, No te quieres enterar. Yeah, yeah, 4, que te quiero de verdad. Yeah, 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 yeah. 5, Y tendrás que pedirme de rodillas 6, un poquito de amor, pero no te lo 7, daré. Yeah, yeah, porque no te quiero ver. 8, Yeah, 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 yeah. Porque tú 9, no haces caso ni te apiadas de mi pobre corazón. descansen esos Búscate hombritos. una chica, Los que tengan un bracito bueno solamente también lo pueden hacer sin implemento. Solamente el bracito va a la altura, puede ser palmita abierta, va a la altura del hombro y sale arriba. Como yo no te ¿Ya? quieres enterar. Yeah, yeah, Va. que te quiero de verdad. Yeah, 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 yeah. Palito al hombro. Y vendrás a pedirme y a rogarme. Y vendrás Al como pecho, siempre a también va a la suplicarme. altura del hombro, pero más que nada va sea ahí el tu pechito. chica, Vamos yeah, arriba. yeah. Que sea tu chica, yeah, yeah. 1, Que sea tu chica, Dos. yeah, yeah. Que sea tu chica, yeah, yeah. 3, 4, 5, 6, Búscate una chica, Siete. yeye, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés. 8, El pelo alborotado y 9, las medias de color. 10. Una chica yeye, que te comprenda como yo. Descanse, descanse, se nos viene la ¿Quieres enterar? tercera. Que te quiero de verdad. Y vendrás a pedirme y a rogarme. Y vendrás como siempre a suplicarme. Que sea tu chica, Vamos, a la altura del hombro Que sea tu chica, y del pecho. Vamos Que arriba. sea tu chica, 1, Que sea tu chica. 2, Yeah, yeah. 3, 4. Vamos arriba. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansa ahí un poquito. Ahora vamos a cambiar de ejercicio.
bracito aquí va a ir separado al ancho de las patas de su silla, más o menos. Ese es buena medida de referencia al anchito de la patita de la silla. Y voy a llevarlo a la derechita atrás, lo más arriba que pueda, sin necesidad de doblar los codos, ¿ya? Si yo siento ya voy aquí a esta altura, ya tengo que seguir codos para poder ir más atrás, llego hasta ahí solamente. Igual, ¿ya? Hasta donde usted sienta que lleva los bracitos, los cogitos estirados. No tiene ninguna complicación. Si puede llegar a la extensión, sería fantástico. Pero si no, hasta donde usted llegue. Si llega hasta aquí, con los bracitos estirados y siente que le va bien ahí, que su hombro, claro, a lo mejor se siente una leve, no sé si dolor llamarlo, pero se siente ya que está la articulación ahí trabajando, que ya no puede más, llega hasta ahí solamente. Si llegó hasta aquí, hasta ahí, llegue bien. Ya, hasta la derechita, acá en la silla, vamos arriba. 1, bajo suave. 2, no solo movimientos bruscos. 3, vamos, 4, hasta donde llegue. 5, si llego hasta aquí llego. 6, 7, 8, 9. Siempre van los brazos estiraditos. 10. Descansen. Espero que tengan su agüita a mano. Vamos por la segunda. Separaditas al ancho de las patitas de tu silla. Más o menos el brazo, porque llevan sus pies separados al ancho de las patas de la silla. Y mi mano también. Vamos, subo segunda. 1, 2. Concéntrense en su hombro. 3. 5, 6, vamos todos trabajando. 7, 10. Lo mismo que el otro ejercicio, porque hay varios que están con el bracito malo, producto de caídas. Entonces, ¿qué hago yo? Llevo mi palma, si tengo mi bracito ahí quieto, el otro no lo puedo mover, llevo mi palma a la rodilla y ahí la subo. Derecho, siempre mirando al frente, nunca que se me vaya hacia el brazo. La subo, derecho, hasta donde llegue. Siento que aquí llego bien y no necesito flectar el codo, hasta aquí llegó. Si ya necesito empezar a flectar el codo para ir más atrás, quiere decir que ya la articulación del hombro no puede más. Entonces, hasta donde lleve el bracito fijo, si llego a la extensión, muy bien, si no hasta ahí. Y de ahí de a poquito vamos trabajando para ir soltando esa articulación y recuperando esa movilidad articular perdida. Vamos, última. Arriba. 1. Vamos, subo. 2. 3. 4. 5. Les repito nuevamente, no se sobreexijan. 6. Suba lento, baje lento.
sea la última. 10. Ahora de pie. O puede ser en una banquita, en un lugar, en una silla que no tenga espaldar porque les va a molestar. Ya, así que vamos arriba. Ponga su silla un poquito más al lado. Vamos a ir con los bracitos separados, más o menos al ancho de las caderas. Ahí. Que se vea. ¿Se ven mis manitos? Voy a llevar atrás. Ahí, que se vean las manos, que estén al lado de la cadera, no escondidas atrás de su cadera, sino que estén ahí, al ladito de sus caderas. Si siento que para mí eso ya es un esfuerzo, mantengo ahí. Si no, trato de levantar un poquito el despegar el palito de mi cadera. Ya voy atrás, lo más que pueda. Lo mismo, despacito. Ya, llego atrás, lo más que pueda. Si ustedes ven que yo llego hasta acá atrás, que tampoco es tanto, podría hacer un poquito más. Y yo puedo solamente hacer este movimiento, ese movimiento hago. Lo hago lento, voy, trato, me esfuerzo, hasta donde mi articulación diga ya no, vuelvo. Aprendan a sentir su cuerpo, vuelvo y ya comenzamos. Va. Estira atrás lo más que pueda. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acuérdense, si ustedes pueden levantar un poquito, levantan un poquito, despegan un poquito el bastón de la cadera. Lo que sea sirve. Lo importante es siempre ir progresando, si no quedarse ahí. ¿Ya? Si quieren, sueltan el bastón, relajan un poquito los hombros. Porque la idea de esto es ir estimulando la articulación, no que quedemos adoloridos de cuerpo. ¿Ya? Se están quedando muy adoloridos de hombros, quiere decir que están poniendo demasiado esfuerzo. ¿Ya? Vamos atrás de nuevo. Dame azúcar, no sea mala fe, para que se mezclen a mi piel café. Padre negro, madre blanca, los colores más bacanos. Por eso es que veo a todo el mundo como un hermano. 3, 4, 8, 9, 10. Descansa. Nos queda la última. Después vamos a buscar una pared y vamos a trabajar en la pared. ¿Ya? Vamos. Acomoda como los. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bajamos el palito al lado, se busca una pared. Esta misma, por ejemplo, nos vamos a poner al ladito de la pared y vamos a tratar, nos vamos a pegar la palma ahí, que se vea. Hacia mí la palma, vamos a pegar la otra parte de la mano interior de la mano y voy a tratar de subir el brazo todo lo más que pueda. Que llegue ahí arriba, que esté alineado con mi cuerpo. Y voy a bajar nuevamente. Ya, por eso es importante que no quede tan pegado a la pared, que toque usted la pared, pero que no quede como con el cuerpo sobre el brazo, sino que quede holgadito. ¿Ya?
La mano sube, el brazo sube pegado a la pared. Si yo hasta donde puedan llegan. Si siento que aquí ya me empieza a doler el brazo, llego un poquito más abajo, hasta donde no me duele el brazo. El que pueda llegar arriba, muy bien. Vamos. Recuerden llegar hasta donde usted pueda. Vamos a hacer 3 por lado. Vamos, suba arriba, bien arriba, lo más que pueda. Cuando yo les digo suban bien arriba, no quiere decir que tengan que subir el brazo hasta donde estoy yo, sino que lo más que puedan ustedes. Vamos, última, suba. Suavecito el movimiento para que ustedes logren darse cuenta. Cambiamos de lado. Logren darse cuenta hasta dónde van bien. Vamos, aquí se acomoda. Suba nuevamente hasta donde pueda. Si yo voy aquí ya y me duele el brazo, o ya siento que no puedo más, hasta ahí llego, acuérdense. Vamos, tratando de llegar con el brazo alineado con el cuerpo, sino hasta donde pueda. No se sobreexijan. Vamos. Suba nuevamente. 2, bajamos. Tercera. Yo le doy mi lugar. Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias. Cambio de lado. Que se juegue por ti. Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di. Arriba nuevamente. A esa. Suba hasta donde pueda. A esa que te di tú. Que venga. 2, suavecito. Vamos arriba. 3, concéntrese en su cuerpo. Baje, cambiamos de lado. Vamos una vez más arriba. 1. Pegadito a la pared, rozando la pared su brazo. 2. 3. Vamos. Última vuelta. Recuerde esforzarse hasta donde usted pueda solamente. 1. 2. 3. Cambio. 1. 2. Vamos arriba. 3. Muy bien. Un aplauso para ustedes. Terminamos con lo que es el día de hoy. Ahora vamos a elongar un poquito. ¿Ya? Vamos. En la misma sillita. Separados de las manitos adelante. Voy a bajar. Espalda derechita, lo más que pueda. Vamos a estirar esos hombros. Voy arriba suave, mantenemos un poquito la posición. Ahora voy a ir arriba. Ya, vamos nuevamente abajo. Estira hasta donde llegue solamente. Así que voy aquí diciendo que hasta aquí va el hombro bien. Hasta ahí llego, cuando sea. Voy arriba. Nos sentamos en la sillita. Yo me voy a poner polerón porque ya me dio frío. Vamos, sentaditos. Manito delante. Y ahí tiro. Tiene que ir el bracito que estamos tirando completamente extendido. Aguanta ahí un poquito suelto, suavecito. Cambio. Vamos, suelto, suavecito. Cambiamos de mano ahora hacia abajo. Aquí se ve bien. Y ahí tiro.
ustedes ya saben este ejercicio. Se sujetan de atrás, inclinan el tronco hacia adelante. Vamos, estiramos, expando el pecho, inhalo profundo. Y boto, vamos. Yo soy Américo. Suelto suavecito, voy arriba, vamos, de pie. Vamos a elongar ese cuádriceps, no lo ocupamos mucho hoy día las piernas, la verdad nos enfocamos más en el tren superior, pero igual vamos a estirar porque es importante que trabaje la elongación del tren inferior también. Acuérdese, si yo no puedo hacer esta elongación, me tomo el pantalón, si no me pongo una toalla y ahí la sujeto la toalla hasta donde llegue y de a poco el músculo se va a ir acostumbrando a la elongación. Cuesta un poquito más porque no tenemos el músculo más tan calentito como el tren superior. Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti. Vamos, estiramos adelante. Estiramos arriba, lo más arriba que se pueda. Y aquí ustedes saben, bajan suavecito, suavecito, suavecito. Y ahora sí, relajamos hombros, vamos hacia atrás, hacia adelante. Y nos damos todos un fuertísimo aplauso. Y con esto ya vamos terminando la clase del día de hoy. Espero les haya gustado, espero estén ahí en sus casitas, en la comodidad de sus casitas, abrigaditos. Hoy día hace un poquito de frío acá. Así que desde acá les mando como siempre un fuerte abrazo, un beso grande. Arriba ese ánimo. Qué bueno que a pesar de que tengan algún problemita por ahí de salud o con algún familiar o algún problema personal, qué bueno que estén a pesar de todo eso mirando la clase, porque todo esto nos ayuda a subir el ánimo también y a hacerle un cariñito ahí al corazoncito, así que está medio triste. Ya, un besito, un abrazo. Nos vemos la siguiente semana, que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao.